Nuevamente vamos a iniciar con nuestras medidas de dispersión. Ahora pues vamos a hacer un nuevo cuadro debajo de las medidas de tendencia central para ordenar nuestras medidas de dispersión. Estas medidas son 4, por las cuales pues vamos a hacer ciertos análisis de nuestra tabla de distribución de frecuencias. He puesto las fórmulas para que nos queden más cercanas y poderlas ir verificando fácilmente. Nos vamos con la desviación media. Para hacer este cálculo necesitamos restar cada una de las frecuencias de la variable X de la media. Esta medida es de tendencia central y la vamos a calcular en una nueva columna, la cual le vamos a nombrar tal y como lo necesitamos, la variable X menos la media. Como pueden observar en pantalla, vamos a generar esta resta y esto lo vamos a hacer con cada uno de los datos de la variable X. Sería X menos la media. Recordar que en este caso necesitamos que esta casilla se mantenga quieta, que no se mueva. Por ende, le ponemos el F4 y la copiamos a las demás casillas. Aquí hemos logrado restar de la variable X la media. Pero mucho ojo, porque tenemos que calcular el valor absoluto, ya que hay algunos números que son negativos y en este caso no podemos tener números negativos. Entonces procedemos a realizar otra columna en donde vamos a colocar el valor absoluto de X menos la media. Para este cálculo es mucho más sencillo, ya que Excel cuenta con una fórmula que se llama ABS. En esta fórmula vamos a colocar cada uno de los números de la columna que calculamos anteriormente. Luego la copiamos y, como pueden observar, todas las demás celdas se van a copiar con este valor, ahora todos positivos. Teniendo esto, vamos a crear una nueva columna en donde vamos a multiplicarlo por la frecuencia. Aquí es mucho más sencillo, porque ya tenemos hechos los cálculos en cada una de las columnas y ya solo es de multiplicarlo por la frecuencia. Veamos en pantalla el procedimiento. Como pueden observar, es muy sencillo, solo tener cuidado de mostrar correctamente esta columna, que es la que nos va a servir para hacer el cálculo de la desviación media. Entonces agarramos la frecuencia y la multiplicamos por X menos la media. Para este caso, pues ya hemos hecho todos los cálculos y los copiamos a las demás celdas y por último calculamos la sumatoria. Sencillamente con el botón de suma y procedemos a calcular el total. Ya teniendo este total, entonces aplicamos nuestra fórmula que aparece en pantalla y, como pueden observar, vamos a utilizar esos valores para el cálculo. Tomamos el valor de la sumatoria total y lo dividimos entre la sumatoria de las frecuencias o el número n, el cual pues nos va a permitir hacer el cálculo correctamente. Para este caso tenemos una desviación media de 2.06. Ahora vamos a trabajar con la desviación estándar, que es otra fórmula que aquí la he compartido con ustedes y la tenemos a la mano. Claro, necesitamos una nueva columna porque tenemos que calcular X menos la media elevado al cuadrado. Esto es más sencillo porque vamos a insertar una nueva columna que se va a llamar X menos la media elevado al cuadrado. Veamos en pantalla este procedimiento. X menos la media elevada al cuadrado. Para representarlo bien hay un formato que podemos modificar muy fácilmente con la fuente, darle superíndice para que nos aparezca el 2 arriba del paréntesis.
hacemos lo correspondiente y vamos a utilizar la fórmula para elevar este valor al cuadrado, y es la fórmula potencia. Como ya tenemos el cálculo de x menos la media, solo es de tomarlo y elevarlo a la potencia 2, que significa al cuadrado. Como pueden observar, es muy sencillo hacer este procedimiento. Copiamos a las demás celdas, ¿verdad?, para que puedan ustedes tener el cálculo correctamente. Lo copiamos, y como necesitamos la sumatoria de esta nueva casilla, pero por la frecuencia, entonces mucho ojo, tenemos que multiplicarlo ahora por la frecuencia. Hacemos una nueva columna y vamos a utilizar este último cálculo que hicimos y lo vamos a multiplicar por la frecuencia. Pueden ver en pantalla el procedimiento, muy sencillo. Entonces tomamos la frecuencia, que es nuestro valor a multiplicar, por la última columna que hemos calculado. Como pueden observar, ya lo tenemos y lo copiamos a las demás casillas, y por último obtenemos la sumatoria. Botón suma, presionamos enter y obtenemos el valor. Ahora ya podemos aplicar nuestra fórmula. Mucho ojo, porque aquí, si se dan cuenta, hay una raíz cuadrada. En esta raíz cuadrada tenemos que tener mucho cuidado en cómo vamos a colocar nuestra fórmula. Utilizamos la función raíz, que va a sacar la raíz cuadrada de un número, y en este caso ya tenemos la sumatoria, ¿verdad? Por ende lo vamos a poner como numerador, y el denominador lo vamos a colocar dentro de un paréntesis, porque a la sumatoria de frecuencias le tenemos que restar 1. Cerramos los dos paréntesis. Al presionar enter vamos a tener nuestra desviación estándar. Estas dos fórmulas ya las hemos utilizado, y vamos a utilizar la tercera fórmula, que es la varianza. Y esta varianza se calcula muy fácilmente. Solo es de elevar al cuadrado la desviación estándar. Este cálculo se llama varianza. Mucho ojo, por favor. Y ahora calculamos. Utilizamos siempre la función potencia, colocamos la desviación estándar y la elevamos al cuadrado. Al obtener el valor, tenemos nuestra varianza. Y por último, vamos a calcular el rango. El rango es un número muy sencillo, y en datos simples se utiliza el valor de la variable x, el número máximo menos el número min, donde los encontramos en nuestra tabla de distribución de frecuencias. Agarramos el número máximo, que es el último intervalo, y le restamos el primero, y con ello tenemos nuestro rango. ¿Qué nos queda con esto? Pues darle la interpretación correspondiente con el teorema de Chebyshev, que en breve lo calcularemos. Ahora vamos a calcular la interpretación de las medidas de dispersión a través del teorema de Chebyshev. Como vimos en clase, vamos a utilizar los valores de K entre 1.5 y 3 desviaciones estándar. Y en la tabla podemos observar cada uno de los porcentajes que está asignado, y ahora lo que tenemos que hacer es el cálculo de esa interpretación. Las medidas de dispersión se pueden calcular a través de esto. Esta tabla está dada hace muchos años por Chebyshev. Entonces ahora es de aplicarla. En este caso, pues las gráficas que hemos hecho anteriormente nos están creando un bloqueo por ahí. Solo es de correrlas y no pasa nada. Las gráficas siguen siendo iguales. Y ahora vamos a calcular valores de K, ¿sí? Los valores de K nosotros como investigadores los asignamos. En este caso voy a asignar el valor de K para 1.5 y para 2.5. ¿Por qué hago esto? Es para hacer una comparación entre 1.5 y 2.5 desviaciones estándar. Entonces aplico esta fórmula, que es igual a la media. La media es la
que tenemos calculada en las tendencias centrales, ¿sí? Y para poderlo calcular necesito sacar el mínimo y el máximo. He ahí en donde hacemos la interpretación de esta medida. ¿Cómo saco el mínimo? Si se dan cuenta, la fórmula dice la media más menos el valor de K por la desviación estándar. Agarro la media y le resto, ¿sí? Mucho ojo porque es una resta, le voy a colocar un paréntesis y voy a multiplicar el valor de K por la desviación estándar. Al seleccionarla y presionar Enter para el cálculo, me va a dar un mínimo. Siempre los formatos es bueno ponerlos para que se denoten estos valores. En este caso el mínimo 12.54 y el máximo entonces va a ser con la suma. En el mínimo lo calculamos con la resta y en el máximo con la suma. Siempre el valor de K que estoy calculando ahora es en 1.5 y lo multiplico por la desviación estándar. Mucho ojo con esto, por favor, no deben de confundirse con los valores de K, no deben mezclar uno con el otro. Yo hago dos cálculos porque eso es lo mejor, es lo que me va a proporcionar el valor de, en este caso, de 1.5, pero voy a calcular para 1.5 y para 2.5. El de 2.5 lo voy a calcular abajo y siempre voy a utilizar la fórmula, es la media, y la voy a restar, ¿sí? La voy a restar, ¿de acuerdo? Haciendo la fórmula correctamente, es un igual, agarro la media y le voy a restar para sacar el valor mínimo, la multiplicación entre el valor de K, que en este caso es el segundo, por la desviación estándar. Ahí tengo el mínimo. Como pueden observar, siempre los formatos que se vean bien. Nuestras tablas tienen que ser bien presentables. Ahora saco el máximo, sigue siendo el mismo cálculo, es decir, agarro la media, sin mucho ojo, es medida de tendencia central la media, y la sumo con el valor de K multiplicado por la desviación estándar. Mucho ojo, por favor, esto requiere de mucha concentración, háganlo despacio, háganlo con la mente bien fresca. Ahora procedemos a hacer la interpretación. Entonces vamos a insertar una forma en donde vamos a generar el procedimiento de interpretación. Muy bien, ¿cómo voy a interpretar el valor de K a 1.5 desviaciones estándar? Me voy a la tabla y voy a decir que el 55.6% de los árboles, ¿sí?, proporcionó entre 12.54 y 20.16 frutos, ¿verdad? Es decir, como estamos hablando de árboles de aguacate, entonces son frutos de aguacate, definitivamente. ¿De acuerdo? Entonces, yo ya sé que el 55.6% de los árboles me produjo esa cantidad. ¿De acuerdo? Y ahora lo voy a interpretar para 2.5 desviaciones estándar. En este caso solo cambio los valores porque el 2.5 es el 84%. ¿De acuerdo? Entonces, en lugar de poner 55.6, pongo el 84% de los árboles proporcionó entre 10, ¿verdad?, entre 10 y 22.7 frutos de aguacate. He ahí la diferencia. Y es aquí donde nosotros vemos la dispersión de los datos. Ahora vamos a calcular las medidas de dispersión
pero para datos agrupados. Mucho ojo por favor, porque las fórmulas son muy parecidas, solo hay que tener cuidado en dónde las estamos aplicando. Cuando tenemos medidas de dispersión para datos agrupados, utilizamos las fórmulas donde la base del cálculo es la marca de clase. Entonces veamos en pantalla cómo hacemos nuestra primera medida, que es la desviación media. Tenemos nuestra fórmula y mucho ojo por favor, que ahora vamos a utilizar la marca de clase menos la media. La media pues ya la hemos calculado, está dentro de nuestras medidas de tendencia central. Entonces lo que vamos a realizar es insertar una nueva columna. En esta nueva columna vamos a calcular esta marca de clase, que sería x sub i menos la media. La media siempre la vamos a encontrar dentro de nuestras medidas de tendencia central. Ahora veamos en pantalla cómo hacer este procedimiento. Es muy sencillo. Vamos a agarrar la marca de clase y le vamos a restar la media. Mucho ojo, ahí se recuerdan que esta es una casilla que no debe moverse, por lo cual utilizamos F4 para bloquear. Luego la copiamos a las demás celdas donde tenemos nuestros cálculos. En este caso pues hemos adicionado dos líneas adicionales, solo es de darle su formato para que quede nuevamente correcta nuestra tabla. Ahora tenemos que multiplicar esta nueva columna que hemos calculado por la frecuencia, que es lo que vamos a hacer contiguo a otra columna calculada. Vamos a calcular entonces nuestro valor absoluto. Como recordarán, en datos simples también hicimos esto y utilizamos la fórmula A de S. Con ello pues hacemos el cálculo del valor absoluto. Veamos en pantalla cómo realizarlo y cómo copiarlo a las demás celdas donde el mismo cálculo es necesario. Ahora con esta nueva columna procederemos a obtener la multiplicación por la frecuencia, porque en este caso no pueden existir números negativos. Por esa razón se hace el cálculo del valor absoluto. Veamos en pantalla entonces la multiplicación de la frecuencia por x sub i menos la media. Es un cálculo muy sencillo que lo utilizamos a través de una fórmula de cálculo: frecuencia por el valor absoluto de x sub i menos la media. Ahora lo copiamos a las demás columnas y pues siempre estas celdas que quedan libres hay que darle su formato para que se vea bien y luego sacamos la sumatoria. Esta sumatoria es la que nos va a servir para hacer el cálculo de la desviación media. Entonces la utilizamos según nuestra fórmula. Ahora sencillamente dividimos este valor que acabamos de calcular entre la sumatoria de las frecuencias, que también es conocido como el número n. Muy bien, hemos terminado con la desviación media. Por favor, estar atentos a estas fórmulas porque son muy diferentes para datos simples y para datos agrupados, que es este en nuestro caso. Ahora vamos con la desviación estándar. La desviación estándar es uno de los valores más conocidos en todo el proceso de la estadística descriptiva. Y pues ahora vamos a calcularla con la fórmula. Para ello tenemos que aplicar una nueva columna. Tenemos que agregarla en nuestra tabla de distribución de frecuencias y procedemos a agregarla. Ahora va a ser x sub i menos la media y lo vamos a elevar al cuadrado. Como ustedes pueden observar en pantalla, pues solo es de cambiarle el formato al número 2, poniéndole superíndice para que esté bien representado en el título. Y en definitiva vamos a utilizar nuestra fórmula de potencia y vamos a tomar el número de x sub i menos la media
y lo vamos a elevar al cuadrado. Con ello obtenemos el primer valor. Yo siempre le coloco el formato y luego lo copio a las demás celdas, y por ende ahora podemos hacer el otro cálculo. Siempre dejamos las otras celdas correctamente uniformes y procedemos a multiplicar esta columna que vamos a calcular por la frecuencia para que nos dé el valor total de lo que necesitamos para nuestra forma. Entonces, por favor, pongamos atención en este procedimiento, que es muy sencillo, ya lo hemos hecho anteriormente, y solo es de multiplicar la frecuencia por la nueva columna que calculamos y copiar esa misma fórmula a las demás celdas en esta columna. Veamos en pantalla el procedimiento. Ahora bien, al final de esta columna procedemos a hacer la sumatoria. Solo el botón suma, presionamos enter y ya tenemos el cálculo al final. Muy bien, ahora ya podemos calcular nuestra desviación estándar con nuestra fórmula, la cual vamos a aplicar. La desviación estándar dice que es la raíz cuadrada de ese cálculo, entonces utilizamos siempre la función raíz. Colocamos la sumatoria de la marca de clase, tenemos la media elevada al cuadrado, y en el denominador vamos a colocar la sumatoria de las frecuencias menos 1. Cerramos los paréntesis y automáticamente nuestra desviación estándar está calculada. Muy bien, ahora nos vamos con nuestro tercer cálculo de las medidas de dispersión, que se trata de la varianza. Es una de las más sencillas de calcular. Solo es de elevar al cuadrado la desviación estándar. La varianza, tomamos la desviación estándar con la función potencia y el siguiente argumento separado por un punto y coma al cuadrado. Con ello obtenemos la varianza y tenemos nuestro cálculo completo. Por último, vamos a calcular el rango. El rango es otro elemento importante de las medidas de dispersión y es también muy sencillo de calcular. Se trata ahora de el número máximo y el número mínimo, pero de la marca de clase, que es el número representante de cada intervalo. Eso lo encontramos en nuestra tabla de distribución de frecuencias. Tomamos el último número y le restamos el primero. Con ello tenemos nuestras medidas de dispersión completas. Mucho ojo, por favor, lo dejamos en un pequeño cuadro donde están todos los cálculos y vamos a proceder a su interpretación con el teorema de Chebyshev. Ahora vamos a hacer el mismo procedimiento de interpretación de las medidas de dispersión, pero para datos agrupados. En este caso, como ya se ha calculado todo el proceso de las medidas, ya solo me voy a centrar en el cálculo. El cálculo se hace exactamente igual, no importa si es de datos simples o de datos agrupados. Sin embargo, este es el otro ejemplo, en donde hay más árboles de aguacate y que producieron más frutos. Entonces aquí los valores van a cambiar muchísimo. Siempre vamos a utilizar, en este caso, el valor de K en 2 y el valor de K en 2.5. Calculamos entonces la media, le restamos, ¿sí? Primero para el valor de K 2, lo vamos a multiplicar por la desviación estándar. Muy bien. Entonces me dio un mínimo de 7.5. Ahora voy a calcular el máximo. Es el mismo procedimiento, la media. Ahora de poder de restar le hago la suma y es el mismo cálculo, valor de K 2 por la desviación estándar. Muy bien, entonces obtengo el mínimo y el máximo para el valor K de 2. Ahora voy a calcular para el valor de K 2.5. ¿Por qué estoy haciendo esto? Es para que veamos la diferencia de cómo debería de calcularse perfectamente este valor. Ahora el valor de K es 2.5, ¿sí? Y
procedemos a hacer el máximo, ¿de acuerdo? Entonces es la media más, ahora vamos a hacer la suma, ¿de acuerdo? El valor de K 2.5 por la desviación estándar. Muy bien, entonces mucho ojo aquí, ¿verdad? Porque aquí sí hay bastante diferencia entre los elementos, precisamente porque los porcentajes ahora de dispersión son más altos. Sin embargo, la interpretación es la que va a darnos todo este procedimiento de forma correcta. ¿De acuerdo? Muy bien, siempre veamos los formatos de todo lo que hacemos dentro de nuestro Excel para que se vea bonito. Muy bien, entonces ahora interpretamos. Como estoy sacando el valor de K a 2, entonces en 2 el porcentaje es el 75% de los árboles de aguacate, ¿sí?, produjeron entre un mínimo y un máximo, ¿sí?, entre 7.5 y 53.3 frutos. Mucho ojo con eso. Eso quiere decir que hay un muy buen porcentaje de los árboles que me produjo bastantes frutos de aguacate. Y para el caso de valor de K 2.5, ¿de acuerdo?, vamos a interpretarlo de la siguiente manera. Acuérdense que en 2.5 el porcentaje cambia, es el 84%. Aquí vamos a verificar que produjo entre 1.77 y 59 frutos. Vean que es algo bien interesante lo que pasa aquí. Aquí la dispersión es más alta porque los valores son más altos.